muchas gracias, Margarita, y a todas por su presencia. Bueno, el título de la tesis se llama Mujeres, Cal y Arena, politicidad en el trabajo de mujeres en el sector de la construcción en México y Bolivia, aportes desde la antropología feminista del trabajo. En primer lugar, para seguir con la metáfora que utilicé en la tesis también acerca de la tesis como una obra en construcción, ahora es el momento de la inauguración, la presentaré como un producto terminado, pero reconociendo que eso invisibiliza el proceso de construcción como tal, las relaciones, las redes, los conflictos, la cooperación, el trabajo mismo. Entonces voy a estructurar la presentación en dos partes. Por un lado, las bases y fundaciones, partiendo desde muy brevemente cómo elaboré el problema y las coordenadas desde dónde me paro para construir, y la visita de la obra, que va a ser la segunda parte, que llamo la fragua analítica, donde voy a presentar los principales argumentos, en diálogo también con los dictámenes de las lectoras. Bueno, con esa salvedad, en primer lugar, después de varias instancias construí el problema de investigación en los siguientes términos. El objetivo que me propuse fue analizar las formas de politicidad en el trabajo de mujeres que se insertan en el sector de la construcción en dos núcleos metropolitanos latinoamericanos, las capitales de México y Bolivia. Este objetivo lo fui delimitando a partir de la conjunción, podría decir, de diversos procesos, de mi experiencia personal, de mi trayectoria formativa, pero también de una preocupación social, o al menos de elementos del contexto sociohistórico, y también de los intereses teóricos, ¿no? Y este vínculo se fue desarrollando en forma de proceso, como decía, en que estos alimentos se fueron retroalimentando. Cuando yo llegué a hacer el trabajo de campo todavía no tenía claramente precisado, o más bien mis objetivos eran otros y se modificaron con el campo, y todos estos elementos se iban retroalimentando para armar el objeto de estudio. Entonces, en cuanto a las bases y fundaciones, parto, en primer lugar, tiene que ver con una apuesta de esta tesis que fue establecer ciertos fundamentos de lo que yo llamé antropología feminista del trabajo a partir de la recuperación y puesta en diálogo de dos tradiciones dentro del campo disciplinar de la antropología. Por un lado, la antropología latinoamericana del trabajo y la antropología feminista o los feminismos, especialmente los aportes de los feminismos negros y comunitarios para pensar el trabajo de las mujeres en América Latina. Entonces, ahora retomo algunos de los elementos centrales de estas tradiciones, y en la segunda parte volveré específicamente para precisar sobre cuáles creo que han sido los aportes de esta tesis para el desarrollo de una antropología feminista del trabajo. Entonces, ¿por qué el trabajo y por qué le doy la centralidad histórica y teórica que propongo en la tesis, partiendo también de esta tradición de la antropología del trabajo, ¿no? Concibo el trabajo como toda actividad que media las relaciones sociales y el intercambio con el entorno para la reproducción social, los cuidados y el sostenimiento de la vida. Por lo tanto, en términos genéricos, es una actividad que funda humanidad, que permite la producción de sentidos y constituye al sujeto, pero en su actual realización histórica es preciso entenderlo también como producto y productor de relaciones de hegemonía subalternidad. Y en ese marco recupero también la perspectiva de la colonialidad, que me permite entender que esas relaciones también se despliegan en configuraciones racistas, patriarcales y colonial capitalistas. Y en ese sentido, retomando esa noción de trabajo, propongo analizar la politicidad en el trabajo de las mujeres, que lo retomo de Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano que entiende lo político como esa capacidad de dar forma a lo social, de darle contenido y sentido a las relaciones de interdependencia, de trabajo y disfrute. Pero ahí veo que ¿pueden apagar los micrófonos, porfa? Me suena una voz conocida como de mi mamá. Gracias. Entonces, en ese sentido, parto que esa politicidad se da también en un marco de la política como campo de fuerza que se despliega en la vida cotidiana, ¿no? Y que se da en estas relaciones de desigualdad y en esa matriz de poder.
Entonces, esta noción de politicidad que estoy proponiendo va de la mano con la operatoria de la epistemología feminista de traer al centro lo que está en los márgenes. Y por eso retomo, por un lado, esta noción de trabajo que trascienda lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo privado, pero también la politicidad en formas de organizarse en torno al trabajo. Por un lado, reconozco las formas organizativas más formales, institucionales y más clásicas de pensar también esa politicidad, como por ejemplo los sindicatos o las formas asociativas, para pensar en otros términos la politicidad y que tiene que ver con esas redes y las relaciones que van desplegando las mujeres, organizándose en torno al trabajo, y ahora explicaré precisamente en qué dimensiones lo voy a contemplar, pero que se dan no solo en lo productivo, sino también en lo reproductivo. Y consideraré la politicidad en el trabajo en las dimensiones en cuanto a las prácticas y sentidos en torno al trabajo, en las prácticas y sentido en torno al sujeto, en los procesos y organización del trabajo como tal, que como estoy abordando la industria de la construcción, tiene que ver con un comando capitalista de ese proceso de trabajo. Una cuarta dimensión es en esta organización institucional y la representación sindical, como mencionaba, y un último punto que me interesaría desarrollar es justamente la politicidad de la teoría, cómo estamos conceptualizando tiene efectos también en la configuración social y en cómo estamos entendiendo el poder y reproduciendo en algún sentido. Entonces, el trabajo de campo lo realicé sistemáticamente por 7 meses en la zona metropolitana de México, en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, y por 8 meses en Bolivia, en La Paz y el Alto. En México realicé observación participante en distintos lugares de trabajo, como grandes plazas comerciales y otros, bueno, en hoteles, en remodelaciones más pequeñas y también en espacios de trabajo de mujeres que formaban grupos de 2 o 3 e incluso como contrapropistas. Y también visité hogares en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y en otros municipios de la Ciudad de México, como Tlalpan y Coapa. Y en Bolivia tuve como mayor posibilidad, también porque el acceso al campo estuvo conformado con mayor facilidad, porque desde el inicio me contacté con ASOMUC, que es la Asociación de Mujeres Constructoras, que a su vez me había pasado el contacto Red Hábitat, que es la ONG que tiene proyectos con ella desde el inicio de su organización, también gracias al contacto de Ana Cecilia y de Fernanda Vanderley. Bueno, y en Bolivia estuve en diversas jornadas de trabajo, tanto en el sector de los gobiernos municipales, pero también en el sector privado. Tuve una práctica de AINI entre mujeres, que luego explicaré qué es. Visité sus espacios reproductivos y comunitarios también, y espacios de participación política de ASOMUC, como asambleas, marchas, eventos públicos, actos políticos y demás. Entonces, y realicé entrevistas en profundidad también en México hice 40 entrevistas a 22 mujeres y otros actores sociales claves, y en Bolivia, en cambio, hice más de 60 entrevistas con 35 mujeres trabajadoras de obra y otros actores claves para la problemática. Realicé también registro audiovisual y fotolicitación, también asesorada por Tal, del CIESAS. Y acá son algunas de las compañeras de México, y me interesaba mostrar sus caras también para poder dar rostridad y visibilización. Y aquí están algunas de las compañeras de Bolivia, que la mayoría pertenece a SOMUC, ¿no? Y así brevemente, para caracterizar la inserción de las mujeres en la construcción, identifiqué que en los dos lugares van siguiendo las dinámicas del desarrollo de la urbanización en ambos núcleos metropolitanos, pero también de las políticas públicas de ordenamiento urbano y de la intervención de los estados en políticas laborales y protección social específica. Además, identifiqué procesos vinculados a las dinámicas familiares que ponen de relieve la relación jerárquica entre los géneros, y retomando también las motivaciones personales y subjetivas de las mujeres para ingresar al sector. Entonces, para pasar a la segunda parte, donde presento los
los argumentos centrales. Bueno, agradezco mucho también el compromiso de las lectoras porque me marcaron como que quedaron abiertos. Entonces, a partir de las lecturas, sobre todo de la economía feminista y de los feminismos negros, y de los sentidos que las mujeres iban construyendo en torno al trabajo, para poner orden voy a presentar los argumentos en estos 5 puntos, en prácticas y sentido en torno al trabajo, en torno al sujeto, luego en torno a cómo se organiza el trabajo en sí en la obra, luego a esta dimensión más institucional de la organización de la asociación ASOMUC y de la falta de esa dimensión en México referido al sindicalismo, y por último en cuanto a la teoría. Entonces, un primer gran sentido que me aparecía en cuanto al trabajo de las mujeres es su experiencia del trabajo como un continuum. La categoría que ellas usaban mucho era la de ser múltiples. Entonces, lo planteo un continuum al trabajo en términos, por un lado, temporales, considerando su ciclo de vida, porque la mayoría comienza a trabajar desde muy temprana edad, a los 5, 6, 8 años, también considerando un continuum en su trayectoria familiar, en términos de clase, y también un continuum en términos espaciales, que va todo el tiempo como atravesando espacios, desde lo productivo a lo reproductivo, en espacios comunitarios también, el vínculo entre lo rural y urbano también. Entonces acá, por ejemplo, la doctora Ana Cecilia me marcaba de precisar más como estos vínculos entre lo global y lo local. A mí me parece interesante cómo la experiencia en el trabajo, además de lo global, lo local y lo subjetivo, puede condensar otras instancias, múltiples instancias históricas y espaciales también. Por otro segundo sentido que me apareció con fuerza tiene que ver con, o que pude identificar y construir, es la relevancia de la autoconstrucción. Las experiencias de las mujeres pusieron en evidencia que existe un acercamiento histórico de las mujeres al oficio de la construcción a partir de estas prácticas de construir las casas propias de sus padres, de sus tíos, o luego con sus maridos o hermanos, y también de manera significativa a través de las organizaciones vecinales y barriales. Y lo que yo veía es que no se trata de un proceso insignificante, eso también lo planteé en algunos antecedentes, sino que es algo central que demuestran eso, la centralidad que tienen los modos de hacer ciudad en nuestras ciudades latinoamericanas, y específicamente en México y La Paz. Estoy hablando de los procesos de autoconstrucción. Luego, otro punto que me parece interesante remarcar en los argumentos es el poder de designar qué es trabajo y qué no. Entonces, eso se vincula mucho con el segundo punto también de la dimensión de politicidad que quería argumentar, que tiene que ver con los sentidos que se construyen en torno al cuerpo. Entonces, abordé en la tesis también cómo se materializa el cuerpo, y que para mí es una dimensión de la politicidad en tanto que tiene que ver con el pertenecer, con el ser parte, de cómo nos entendemos como trabajadoras o no. Entonces, ahí había un sentido o una representación que aparecía con frecuencia, que era, no son trabajadoras de la construcción, sino que son de limpieza. Y yo veía que no es un trabajo porque se vinculaba específicamente con el género femenino. Entonces el género ahí, como significante de relaciones de poder, estaba asignando qué es y qué no es trabajo. Y a su vez, vinculado a eso, quién es y quién no es trabajador. Pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando no había mujeres en las obras, cuando no se pone en cuestión que es un ayudante, que es un varón ayudante, aunque esté haciendo tareas de limpieza. Se dice trabaja en obra. Es ayudante, es chalán, pero no se designa eso no es trabajo porque lo está haciendo un varón. Entonces, como la idea era como desarticular ese mecanismo de designar qué es trabajo y qué no. Pero también veía que el trabajo y la organización del trabajo asigna o hace el género de alguna manera. En México observo un proceso de generización más fuerte
Las mujeres resaltan por lo general características consideradas socialmente como femeninas, como arreglarse, maquillarse, no estar sucias. Algunas me mencionaban, trabajo en obras, pero soy bien mujer. Y también aparecía el sentido de la vergüenza, que las vean que no las vean que no las vean en las obras. Entonces ahí yo, retomando a Mónica Moreno Figueroa, ella plantea que los cánones de belleza también se construyen profundamente racializados, o desde una política racial más bien. Entonces yo me hacía esa pregunta de si eso significaría blanquearse en este contexto. Por otro lado, hay mayor reconocimiento y valorización propia del trabajo si va acompañado con el ser más mujer. Estoy hablando en el caso de México. Y aquí retomo también algo que planteaba Cristina en el dictamen, que esta valorización también se asocia con el orgullo por el oficio, por el saber hacer, y que por momentos está enfrentando esa desvalorización de las actividades realizadas por mujeres por parte de los esposos o familiares varones. Esto de como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a saber hacer vos? Como si vos no sabés hacer nada. Entonces ahí hay una valorización del trabajo en la construcción a partir del oficio y del saber hacer como tal. Y bueno, y como esta autoasignación se construye siempre en relación y en conflicto con las asignaciones de los otros, menciono en la tesis también o retomo como una de las formas en que opera el poder patriarcal y racista, y sobre todo en México aparecía mucho el sentido de los hombres, compañeros de trabajo, contratistas, incluso familiares, de que decían, incluso era reproducido por algunas mujeres, de entender de que si sos mujer y trabajás en la construcción, sos busca hombres, ligera de cascos o prostituta. Entonces ahí opera, o permite ver cómo opera esa violencia que reacciona a ese proceso de que las mujeres empiecen a ocupar espacios masculinos, y que en algún punto vislumbra también el alcance de cómo se trastocan esas relaciones de poder con ese dicho ingreso. Por otro lado, la noción de fuerza en torno al trabajo, que se vincula con los sentidos de tener, como por un lado aparece la fuerza vinculado a una materialidad fuerte como tal, pero otro lado a la maña, a darse maña. Entonces ahí yo me preguntaba, y llevando un poco más lejos la problematización sobre la interseccionalidad, y al mismo tiempo que fortalecía mi elección por esa perspectiva comparativa o de dos casos disímiles, comencé a identificar que en Bolivia, a diferencia de lo que sucedía en México, la dimensión étnico-racial adquiría visibilidad e importancia analítica. Entre las mujeres entrevistadas en Bolivia, cerca del 80% se autoidentificó como aymara, cifra que correspondía también con las estadísticas oficiales. Y además de la maña, había un reconocimiento de la fuerza vinculada a la práctica histórica en trabajos fuertes o rudos. Las trayectorias laborales de las mujeres constructoras y de sus familias expresaban una dedicación desde muy pequeña en trabajos duros, pesados, de mucha intensidad. Y esta experiencia histórica de que la fuerza se adquiere en la práctica fue un sentido compartido también por otros sujetos entrevistados, especialmente por arquitectos e ingenieros, que decía, bueno, son fuertes porque están acostumbradas al trabajo fuerte porque son cholitas. Entonces, incluso esto también aparecía en el contexto del facial de La Paz o en Bolivia en general, con la inserción de mujeres en sectores considerados clásicamente como masculinos, como el sector de transporte, microbuseras, mujeres mineras y demás. Entonces, a partir de ahí empecé a problematizar también esto que yo había homogeneizado prejuiciosamente como el ser cholita o mujer de pollera como vinculada a lo indígena como tal, y a partir de los antecedentes también, ahí los estudios de Ana Cecilia en ese caso me sirvieron mucho para considerar la ambigüedad y la polisemia que tiene el término de ser cholita y esa dimensión étnica, ¿no? Y que se modifican contextualmente e históricamente, sobre todo considerando, por ejemplo, el contexto político del gobierno del MAS, donde ese proyecto de descolonización y despatriarcalización propició procesos de reivindicación de elementos identitarios indígenas, y la mujer de pollera o cholita se volvieron símbolo de la transformación social. Pero bueno, algunos de estos distintos sentidos, incluso había una polisemia en sentidos étnicos, que a veces podía designar el origen rural e indígena, o a veces
vincularse más a lo mestizo cholo, o bueno, esta separación que lo viví en el campo entre ser mujer de pollera versus ser de vestido o señorita. Entonces, bueno, lo que veía es que en el trabajo, en la construcción, hay una puesta en juego o tensión en el sentido de la corporalidad étnica de las mujeres en función no solo de las necesidades del capital, porque en el próximo punto voy a ver eso, sino, sino también como forma de acceder al mercado de trabajo de la construcción. Este reconocimiento de los cuerpos acostumbrados al trabajo duro, al trabajo de campo, son puestos en juego en estos espacios y colaboran. Por un lado, por una mayor apertura de esas corporalidades a los espacios históricamente masculinizados, pero también son reconocidos y aprovechados por las mujeres, aunque al mismo tiempo propician mayor explotación, ¿no? Y por otro lado también me aparecía la noción de fuerza vinculada a la maternidad. Es un trabajo de fuerza y las fuerzas nos las dan nuestros hijos, planteaba ejemplo. Y ahí aparece también esto de pensar el trabajo y el cuerpo desde la reproducción social, cómo las condiciones de la reproducción social también intervienen en la materialización de los cuerpos y en los cuidados, sobre todo considerando las trayectorias laborales y vitales de las mujeres, y tanto en Bolivia como en México, configuradas en múltiples dinámicas de violencia estructural, y cómo eso también están determinando a esa materialidad de los cuerpos. El tercer punto que voy a desarrollar refiere a la organización y división del trabajo, y específicamente en cuanto a la cuestión de la calificación, yo identifiqué que una disputa central era relativa a los saberes y a las categorías. En los sentidos de las mujeres entrevistadas se reiteraban, tanto en México como en Bolivia, impedimentos explícitos e implícitos puestos por los hombres maestros a sus procesos de calificación. Las mujeres trabajadoras se dan múltiples estrategias autogestivas y en alianza con otras organizaciones para adquirir y transmitir el oficio. Ahí es una de las formas de politicidad más, como llamarlas así, pero estas politicidades que no tienen que ver con la organización formal, sino cómo las mujeres se organizan para acceder al oficio cuando hay tantas limitaciones. En la práctica, el aprender mirando, por ejemplo, es algo habitual en los dos países. También se transmite de madre a hija, entre amigas y vecinas, o trabajando con el esposo o el familiar, o con algún familiar. Como particularidad en Bolivia, que no encontré en México, aunque no significa que no hay otros dos mecanismos significativos para aprender el oficio, y uno es la práctica del AINI, que refiere a este trabajo recíproco y que es retomado de la tradición del trabajo comunitario andino, donde las mujeres se reunían en alguna de las casas de sus propias casas o otros lugares que necesitaban ser remodelados, y las maestras enseñaban a las aprendizas el trabajo en la construcción y iban rotando de lugar para devolverse ese trabajo. Y otro tiene que ver con la capacitación institucional impulsada por la ONG Red Habitat en colaboración con los gobiernos locales, y con otros organismos de la sociedad civil como universidades, la OIT, ONU Mujeres, la Cámara Empresarial, que eso favoreció también el ingreso de las mujeres en la construcción. Otra de las modalidades de organizar el trabajo en cuanto a los ingresos y contratos, por ejemplo, cuando ingresan, las mujeres son destinadas a las actividades de limpieza de las obras, especialmente en México, e ingresan y se mantienen como ayudantes, y en Bolivia observamos mayor acceso para ascender, que tiene que ver con estas prácticas autogestivas que mencionaba antes. Y ahí, bueno, en la tesis de desarrollo me parece importante todo el proceso que se da en torno a la categoría laboral, que define las actividades del puesto que van a ocupar las mujeres, las responsabilidades, las destrezas, pero que se define por relaciones de poder, no por una neutralidad técnica, sino que es profundamente política en ese sentido. Y yo veía que en Bolivia, por ejemplo, las mujeres ingresan, pero se paga menos, como categoría laboral, se paga menos por ser mujer. La mujer, por lo general aymara, mujer de pollera, se ubica como una categoría más baja que el varón ayudante, o chalán en el caso de México. El trabajo es el mismo que el del varón o más intenso, sin embargo el salario suele ser menor, incluso hasta un 30% menor.
En ambos países pervive una brecha salarial bastante marcada, basada en las diferencias de género. Si bien los niveles salariales de las mujeres son menores que los hombres, son mayores que las que ellas pueden acceder en otros sectores a los que pueden aspirar a desempeñarse, como el comercio informal o el trabajo remunerado del hogar. Y si bien este escenario promueve las posibilidades de acceder a estos puestos, también lo hacen en puestos de mayor precariedad y desprotección. Y otro, me parece importante señalar que en México las mujeres trabajadoras dependen casi exclusivamente del salario de sus empleadores. En cambio, en Bolivia pudieron ser contratistas, maestras, contratistas que le dan mayor autonomía también. Otro punto que me parece muy importante de señalar es la extensión e intensificación del trabajo. Y eso, retomando la tradición de la antropología latinoamericana del trabajo, me parece muy rico el aporte que puede dar los feminismos desde ahí para pensar el trabajo productivo y reproductivo como continuum, porque las mujeres describían, y eso aparece en México y Bolivia, describían jornadas de trabajo de entre 17 y 19 horas diarias. La sobrecarga de trabajo doméstico y tareas de cuidado se sumaban a las jornadas de trabajo en la obra. En Bolivia, eso me llamó la atención, las mujeres solían plantear que en el trabajo asalariado al menos podían descansar de vez en cuando, a diferencia del trabajo del hogar, que era permanente. Y además me decían, yo en el trabajo puedo sonreír con mis compañeras, reírme, pichar un rato de coca, y eso en mi casa no lo puedo hacer. En México se veía una mayor intensidad en el ámbito productivo, en las obras, y ellas resaltaban que el descanso solo lo podían tener en sus hogares. Y por último, algo que me parece muy importante es el tema de las amenazas, el hostigamiento y el acoso sexual como mecanismo de organizar el trabajo, y ahí las mujeres se organizaban también para no estar solas en las obras, para viajar acompañadas, como múltiples redes que se armaban para sortear y para enfrentar esa violencia en los espacios de trabajo. La cuarta dimensión, que tiene que ver con esta dimensión más clásica de la politicidad, referida a la organización colectiva, como la forma en que se organizan para defender sus intereses y derechos. En México, en el sector de la construcción al menos, si bien existen organizaciones sindicales, operan como cáscaras vacías, ya que en la práctica no se da lo más mínimo esa defensa de los derechos de los trabajadores por toda una configuración de un tipo de sindicalismo especial. Entonces esa dimensión en México no está presente, y en cambio en Bolivia lo que yo identifico es que las mujeres que están asociadas en ASOMUC es la Asociación de Mujeres Constructoras. Luego, cuando en 2019 formaron una plataforma nacional que se llama AMUCBOL, yo identifiqué que construyen una politicidad abigarrada en ese sentido, ya que recurren a elementos, a diversos tradiciones para organizarse. Por un lado, a elementos de la tradición campesina comunitaria, para generar una politicidad en clave de asociativismo que retoma, por un lado, la forma sindical, porque defiende los derechos laborales y construye sus demandas a partir de ahí, pero también retoman mucho de la forma comunitaria. Y también intervienen los lineamientos vinculados a la cooperación internacional y a la dinámica organizativa de las ONG. Por eso llamo politicidad abigarrada, y fueron apoyadas también por los gobiernos municipales. Entonces, hay una construcción colectiva que además es efectiva en términos de que tiene incidencia en las tres dimensiones de politicidad que mencioné anteriormente. Tienen, por ejemplo, en cómo se asignan, a partir de estar organizadas en ASOMUC, se modifica o interpela el modo de asignarse, y ellas comienzan a disputar un sentido de ser trabajadoras a partir de considerarse como mujeres constructoras o constructoras de vida. Pero también incide, por ejemplo, en modificar las condiciones de trabajo. Ellas presentaron leyes para la igualdad salarial, para, por ejemplo, que sean incorporados baños distinguidos por género en los lugares de trabajo, también para igualdad
la inserción laboral, en las capacitaciones. Entonces están modificando esas otras condiciones o dimensiones de la política. Y, perdón. A su vez, lo que quería mencionar era que las violencias por despojos múltiples son transversales a estas a estas 4 formas de politicidad y las reproducen por momentos y por momentos las enfrentan también. Entonces, la última dimensión de la politicidad que quería traer tiene que ver con que yo entiendo también las instituciones, el Estado y sobre todo la academia, que se configura como un campo de poder en el sentido de Bourdieu, que están dando forma y contenido a esos modos que adquiere el trabajo para sostener la vida y genera efectos concretos, efectos de poder en los cuerpos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la conceptualización que desde la academia se construye y desde el Estado se construye sobre qué es trabajo y qué no, el trabajo productivo y reproductivo, las políticas públicas. Entonces, de ahí retomo la relevancia de la antropología feminista del trabajo, que contemple, por un lado, retomando desde la antropología los estudios en profundidad para conocer esta multiplicidad de significaciones que tiene el trabajo, derivadas del carácter contradictorio que tiene, que se retome la experiencia en torno al trabajo, y pensando la experiencia como este conjunto heterogéneo y contradictorio de percepciones, de creencias, actitudes y prácticas en torno al trabajo, y que, como veíamos, en esas experiencias están operando y, históricamente estos, múltiples horizontes históricos, múltiples temporalidades individuales, familiares, sociales y múltiples espacialidades, como mencionaba antes. Las relaciones y dinámicas de poder que se establecen en torno al trabajo resultan instancias privilegiadas para analizar la vida en sociedad y por lo tanto constituye en sí mismo un valor para la disciplina antropológica. Y por otro lado, creo que el gran aporte es, partiendo de la economía y la antropología feminista, esta noción de trabajo que trascienda la dicotomía entre productivo y reproductivo, público y privado, y que dé centralidad al proceso de reproducción social. Y por último, pensando también en algunas, no sé, cuando presenté en algún otro momento la tesis me preguntaban como qué podría, pensando en el trabajo, si es bueno o qué bueno que las mujeres puedan entrar al mercado de trabajo de la construcción, como si de por sí fuera, o en sí mismo fuera emancipatorio eso. Y yo creo que justamente la interseccionalidad, el gran aporte de esta propuesta, es entender como, por un lado, entender que el trabajo y la sostenibilidad de la vida está atravesado por relaciones de dominación y que esa dominación se construye como formación histórica, en donde las relaciones sociales están imbrincadas en las experiencias, las relaciones sociales más estructurales, están imbrincadas en las experiencias concretas que pueden vivirse de variadas maneras. Entonces yo creo que es fundamental en esta tesis, pero también en los estudios del trabajo en general, identificar, y no estoy planteando de solo que sea trabajo de mujeres, sino los trabajos, identificar las políticas raciales, de género y de clase que están operando en cada situación y contexto. Implica contemplar los procesos y relaciones en contexto situado, y esto significa que los procesos de valorización del capital no pueden escindirse de los modos que se configura el género y la jerarquía racial porque conforman una realidad orgánica y específica, es decir, propia de determinado contexto.